Vamos a prepararnos en esta noche para continuar nuestro estudio sobre el tema de las religiones del mundo. Recuerden que tiene el propósito de este estudio de no solamente conocer más información de la historia o de las enseñanzas de las principales religiones del mundo, gracias hermano, sino que también esta clase tiene el propósito de que usted entienda lo simple del Evangelio comparado con todos estos sistemas religiosos que no son otra cosa de pensamientos humanos, ideas humanas de cómo el hombre intenta salvarse a sí mismo. Y usted ve lo simple del Evangelio. Con simple no estamos diciendo que es ligero o que lo tengamos en poco. Es muy profundo la verdad del Evangelio. Pero cuando decimos que es simple, usted sabe a qué me refiero. Usted puede conocer la enseñanza que presenta a un Dios todopoderoso, santo, completo en sí mismo, que no necesita a nadie ni a nada para existir Él. Crea al hombre, el hombre creó al hombre perfecto con una relación con Él, el hombre pecó y Dios ya entonces provee la solución, Él mismo. El Evangelio es una noticia de algo que Dios está haciendo, que Dios está proveyendo, una solución. El Evangelio es la solución de Dios. Cuando estudiamos todas estas religiones del mundo, estamos viendo parchos que el hombre quiere hacer para sanarse. Posibles soluciones que son todas sin ningún sentido. O como algunos autores han tratado de presentarlo, son puentes que el hombre ha intentado hacer, pero puentes rotos. Puentes que se quedan cortos. Así que hoy vamos a estar estudiando en su libro de texto, particularmente ese capítulo 4, desde la página 57 en adelante, donde se nos comienza a hablar acerca de las religiones principales de China. Así que hoy estaremos viendo el confucianismo y el daoísmo. Pero antes de entrar, vamos a ver una verdad bíblica que prepara nuestras mentes para comenzar este tema. Yo les pido que me acompañen, ahí en la pantalla lo van a ver, tal vez se ve pequeña la letra, así que lo pueden buscar en su Biblia, estos pasajes que están aquí en la pizarra, comenzando con Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29, un pasaje muy conocido. ¿Quién lo puede leer? Si lo ve en la pantalla, que tenga buena vista, o si lo tiene en su Biblia, pues lo puede buscar allá. Mateo capítulo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Toma en consideración ese pasaje y los próximos tres que vamos a ver. Y vamos a ver de qué nos está hablando ahí, cuál es el énfasis. Segunda de Corintios 5, 21. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea? Sí. Al que no conozco pecado, pues nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En María, Hebreos 4:15, ¿qué dice? Y en lo que María lo busca, Rose, si puede leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Primera de Juan 3:5. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. ¿Qué tienen en común estos cuatro versículos? ¿Cuál? A Jesús, todos están apuntando a algún aspecto. ¿Qué específicamente de Jesús? Está quitando los pecados, está haciendo un sustituto por el hombre y como Jesús Dios mismo él cargó toda nuestra culpa, tuvo todas las tentaciones que tiene el hombre, pero sin pecado. Así es. ¿Qué está exaltando de Jesús este pasaje? O de estos pasajes, cada uno de ellos, noten que dice, por ejemplo, 2 Corintios 5:21, Él no conoció pecado. Hebreos 4:15 dice, Él fue tentado en todo, pero sin pecado.
Y 1 Juan 3:5 dice, en él no hay pecado. Y ese de 1 Juan, último, muy importante, porque Juan conoció a Jesús de cerca. Juan fue de los discípulos íntimos de Jesús. Si alguien sabía una debilidad que tuviera Jesús, era Juan, porque Juan estuvo con él en los momentos más difíciles, más íntimos. De hecho, Juan empieza su libro diciendo, yo estuve con él, yo lo vi, mis manos lo tocaron. Así empieza 1 Juan 1. Yo lo escuché, yo estuve allí siendo un testigo. Y yo puedo afirmar de él, de que en él no hay pecado. Mi hermano, cuando usted ve cada personaje en la historia de la Biblia, ¿tiene alguna falla? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Busque cualquiera. De hecho, interesante que hace poco leía un libro sobre el tema de la teología bíblica, ese plan de Dios de salvar a la humanidad que se presenta desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el autor iba presentando la idea de que hubo una promesa en Génesis 3:15 de que vendría un Salvador, o sea, la solución la estaba dando Dios. Sin embargo, cuando usted sigue viendo, la gente empieza a preguntarse, oye, ¿quién es esa simiente de la mujer? ¿Quién es ese Salvador? Y usted sabe que hubo gente que probablemente pensó que Noé podía ser la simiente de la mujer esperada. Hubo gente que pensó que David mismo podía ser la simiente de la mujer esperada. Y ellos simplemente estaban apuntando a uno que venía. Pero lo interesante de ese autor es que cuando habla de Noé, dice, Noé fue un pregonero de justicia, Noé fue un hombre que halló gracia delante de Dios, era justo. Tal vez algunas personas creyeron, mira, este puede ser la simiente de la mujer que estamos esperando. Noé fue el instrumento de Dios para llevar el mensaje de salvación en ese momento. Fue un pregonero, un predicador, de que venía juicio y que el único lugar para ser librado del juicio era dentro del arca. Hay toda una imagen del evangelio ahí. Pero interesante, Noé, cuando entra al evangelio, cuando entra al arca, él prácticamente se convierte en ese instrumento para salvar a su familia, a la línea de la promesa. Pero ¿qué hace Noé justamente después de bajarse del arca? Se emborracha. ¿Sí? Así es. O sea, y tú ves como ese pecado de Noé se ve más y más grande. O sea, tú te das cuenta que Noé no era. Es un juego de palabras. Te das cuenta que no era. La palabra lo dice, no es. No es. Es una buena manera de verlo. Él no era. Y eso tú te das cuenta ahí muy claro. Y la gente se tuvo que haber dado cuenta. Oye, tenemos que seguir esperando a otro. Porque aunque él era el hombre más justo de la tierra, él no era. Él es pecador. Y sigue viendo. Y mira a Abraham. Hombre que pecó. Y mira a Moisés. Hombre que pecó. Y mira a David. Hombre llamado conforme al corazón de Dios. Un hombre que pecó contra Dios. Mira a Salomón, el hombre más sabio del mundo. Y pecó. Mira a Sansón, el hombre más fuerte del mundo. Y pecó. Hermano, y la lista usted y yo la podemos seguir. Vamos al Nuevo Testamento, igual. El único de la Biblia que no se dice que pecó alguna vez es de Cristo. Está aquí, lo estamos viendo. El único que se puede decir, no hay pecado en él. ¿Y por qué es importante que empecemos en esta noche viendo estos versículos? Porque cuando vemos la religión de China, vamos a ver a unos maestros morales. Principalmente vamos a ver eso. Unos maestros de moralidad que te quieren enseñar la vida virtuosa, a vivir correctamente, a vivir de manera ética. Pero ellos, especialmente el primero de ellos que veremos, Confucio, él mismo dijo en varias ocasiones que él no era perfecto. Él mismo dijo en varias ocasiones que él te estaba enseñando algo que él mismo no cumplía. Entonces usted compara eso. Esto para las personas que dicen que todas las religiones del mundo son lo mismo y que Confucio y Mahoma y Jesús es lo mismo. Ya usted debe estar seguro que Buda no es lo mismo que Jesús. Ya lo vimos la semana pasada. Son opuestos, de hecho. Pero también usted tiene que estar muy claro, Confucio no es el mismo o no podemos ponerlo al lado de Jesús. Tenemos a Jesús que la gente que estaba más cerca de él decía, no, en él no hay pecado.
Él mismo dijo, mira lo que dice Mateo 11:29, aprendan de mí. Yo puedo ser para ustedes un modelo perfecto, lo que está diciendo Jesús. En ese momento nos dio esas palabras. Y luego tenemos toda la evidencia de personas que dicen, el autor de Corinto, el autor de Hebreos, primero de Juan, diciendo, en él no había pecado. Usted lo compara con Confucio. Confucio decía, yo soy un maestro moral, pero yo no cumplo yo mismo, al menos fue honesto. Yo no cumplo yo mismo con estas virtudes. Yo he fallado. Así que es una buena comparación entre Confucio y Jesús. Así que acompáñeme ahora a comenzar a ver estas religiones de China. Es interesante, mi hermano, que cuando nosotros vemos estas religiones de Asia, son totalmente diferentes a lo que usted y yo estamos acostumbrados. Son elementos que usted y yo muchas veces o no habíamos escuchado, o si lo habíamos escuchado no teníamos del todo una claridad. Carmen me llevaba desde las 5 de la tarde preguntándome por el Dao. Tratando de entender eso, porque son conceptos que nosotros no los utilizamos todo el tiempo, no estamos acostumbrados a ellos, mientras un jovencito en China, él nace escuchando esto. Nosotros no. Así que nos sorprende. Verdaderamente terminamos muy confundidos con Confucio y con todos estos personajes. Pero acompáñenme al libro de texto, en la página 58. Vea conmigo en la página 58, tercer párrafo, al final, el autor dice lo siguiente: China es el país más poblado del mundo. En el año 2010 tenía 1.3 billones de habitantes. Y allí en China, la mayoría de la gente afirma ser parte de una de 3 religiones. La mayoría, o el confucianismo, el taoísmo y el budismo, mezcladas con una buena porción de reverencia o adoración de los antepasados. Así que cuando estudiamos la historia de China, muy interesante, porque en vez de dividir el pie, el bizcocho, en partes y decir, estos son taoístas, estos son confucianistas, estos son budistas, estos son de tal y tal religión, lo que tenemos en China verdaderamente es una mezcla, donde ellos se sirven de un buffet. Imagínatelo así. ¿Qué me sirve para esta etapa de mi vida? ¿El confucianismo, el taoísmo o el budismo? Me cojo un poquito de todo. Esa es la forma en que debemos ver esto. Y eso sumándole que en China existe la reverencia o adoración de los ancestros, donde es casi obligado, donde casi, bueno, en toda casa tradicional de China usted va a encontrar un altar a los abuelos que ya no están, a los antepasados, donde se les ofrece una veneración, una adoración, un cuidado, para que ellos también cuiden la familia. Así que lo que tenemos en China es una religión mezclada. Tenemos como un buffet religioso. Y esto es interesante porque a veces cuando pensamos en China, un país comunista, aunque no como lo fue el siglo pasado, pero pensamos en China ateo. Porque el partido político que está detrás de todo, el Partido Comunista, es un partido ateo. Pero sin embargo, estudiar la religión de China nos muestra que el hombre en sí es muy religioso y que necesita adorar algo. De hecho, los comunistas intentaron por muchos años hacer que los chinos ya no adoraran a nadie, que no adoraran a su familia, que no adoraran a Buda, que no adoraban a esos dioses que ellos ya tenían, y no pudieron. De hecho, hubo un momento donde había una adoración al líder que se llamaba Mao Zedong, donde desde muy pequeño habían estatuas de él, había libros de él, un librito rojo con sus enseñanzas, donde se veneraba la figura de él. Pero aún con todo el aparato político comunista, ellos no pudieron contra esa tendencia religiosa del hombre que necesitaba adorar algo. Mi hermano, y ni se diga de la fe cristiana, que en China está explotando. Que Mao Zedong en los años 49-50, cuando llega al poder, parte de su plan era quitar el evangelio, que no hubiera ni una iglesia más en China, ni un cristiano más. Y hoy por hoy es uno de los países que más gente cristiana tiene en el mundo por población. Y sigue creciendo. Eso es para que usted vea que Mateo 16-18 es una promesa de Cristo que Él sigue cumpliendo. Cuando Él dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer
contra la iglesia. Y cuando decía allí que Cristo, él mismo, él decía, yo edificaré mi iglesia. Contra Mao Zedong, contra el líder, contra los partidos, contra el imperio romano, es otro episodio. Contra cualquiera que se haya levantado, él iba a edificar su iglesia. Así que este país, mi hermano, es muy religioso. Próxima. George Braswell, el autor del cual he citado en muchas ocasiones en este estudio, dice lo siguiente: China y Japón ofrecen a su gente experiencias religiosas variadas y numerosos seres y espíritus divinos en quienes creer y a quienes adorar. En ambos pueblos existe el culto a los antepasados, donde se honra y se venera a la familia o las figuras nacionales como emperadores fallecidos. Así que en China usted puede encontrar templos en la casa donde se está adorando a los familiares ya fallecidos, o templos en diferentes ciudades donde se honran a líderes políticos del pasado, especialmente a los emperadores. Miren esta tabla donde vamos a ver una idea del año 2020 de qué dicen los chinos cuando se les entrevista acerca de su afiliación religiosa. Hay un 31.8% que algunos dicen que es por temor, hay otros dicen que es simplemente porque no se adhieren a una religión particular, pero hay un 31.8% de la población, el primero, que dice que son agnósticos. Noten que no dicen que son ateos. O sea, ellos dicen que puede haber un Dios, lo que pasa es que yo no me he decidido cuál es. Literalmente. Puede haber un Dios, pero yo no estoy seguro, y yo no sé si es Buda, si es Jesús, o si es Confucio, o si es Lao Tse, el otro, el del taoísmo. Yo no sé, así que soy agnóstico. El 30% se identifica con algún tipo de religión folclórica de China, como el confucianismo y otras religiones de adoración a los ancestros, adoración al emperador y ese tipo de cosas. El 16.6% dice que es budista, el 7.4% son cristianos y solamente el 6.8% se declara ateo. Así que estas son estadísticas hace 3 años que nos muestran, bajo ese concepto que a veces tenemos de que China es atea, que no lo es en realidad. Solamente el 6.8% se declara a sí mismo ateo. Hay 1.8% de musulmanes y 0.4% de daoístas, especialmente de esta parte del daoísmo filosófico, porque como veremos hoy, el daoísmo religioso es una religión muy abundante en China. Así que veremos 2 religiones principales en China, el confucianismo y el taoísmo. Esas 2 religiones que nacen a la misma vez, y muy importante, una es reacción a la otra. O sea, nace el confucianismo, ya vamos a ver de qué se trata esa nueva religión en China, y después, poco después, nace el taoísmo. Usted lo va a ver con T o con D, es lo mismo, taoísmo o daoísmo. Nace esa otra religión como una respuesta diciendo: oye, Confucio, tú estás muy confundido. Oye, Confucio, no es así lo que tú estás diciendo. Y nace otra religión en China, el taoísmo. ¿Usted ha visto alguna vez ese símbolo? El famoso yin yang. Ese símbolo a veces nosotros lo tenemos en los parchos del bulto, especialmente si usted es karateca y pertenece a una escuela kung fu y lo usa, pero a veces no entendemos el significado. Es un símbolo que trata de ejemplificar un concepto muy difícil, que al final es un concepto religioso y filosófico. Ese famoso yin yang trata de presentar la armonía que tiene que haber entre todas las cosas, porque especialmente, como veremos más luego, el taoísmo cree eso, que el yin yang, las fuerzas que unen el universo tienen que estar unidas, se necesitan una a otra. Por eso tú ves que en el negro hay un puntito blanco y en el blanco hay un puntito negro, porque se van a necesitar unas a otras. Esas fuerzas, esos principios que están regulando el universo, tienen que estar unidos. Si se desintegran, se desintegra el universo. Así que la idea de muchos en China en términos religiosos es que hubo un principio donde todo comenzó, no es un Dios personal como el que usted y yo tenemos y vemos en Génesis, donde unos principios, una fuerza, si usted quiere llamarla así, que comenzaron a gobernar el universo. Y tenemos, por ejemplo, el yin y el yang. El yin es el negro y el yang es el blanco en ese círculo. El yin representa
Por ejemplo, lo débil. El yang, el blanco, representa lo fuerte. Son como contrastes, pero que siempre tienen que trabajar juntos para que el universo funcione. Así que los chinos, muchas de estas religiones lo que buscan es armonía. Ellos dicen, tiene que estar todo en armonía para que todo funcione. El yin y el yang, el hombre y la mujer, lo caliente y lo frío, y ese tipo de cosas, todo lo tienen uno al lado del otro. Bien, vamos a empezar ahora hablando un poco acerca de este primer grupo, el confucianismo. ¿Cómo nace esta religión? Ahí usted tiene una imagen, una pintura que se hizo de este hombre muchos años después de su vida, así que no sabemos si él era ni parecido a eso, pero esta es la figura tradicional de cómo él podía estar tal vez vestido como un maestro filósofo que iba por las calles predicando o enseñando su enseñanza. Así que miren los años en que vivió este hombre, Confucio, o el maestro Con, es la misma persona. Él nació en el año 551 a.C. y murió en el año 479 a.C. Yo quiero que viaje un momento, como hicimos con Buda, a la cronología bíblica. Cuando nace Confucio en China, el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia. Es en ese momento de la cautividad babilónica. De hecho, cuando Confucio tenía 12 años, es que el pueblo está viniendo otra vez desde Babilonia hasta Jerusalén. Eso es para que usted tenga un marco cronológico. Mientras estaba el pueblo de Israel allá en el cautiverio en Babilonia, estaba este hombre allá en China naciendo y comenzando su vida. Él era un funcionario de gobierno, o sea, él era alguien que trabajaba para los reyes, para los emperadores, y él era muy sabio, muy sagaz. Era un hombre que él entendía que todo tenía que estar en orden, que para que todo salga bien, tiene que haber un orden en el gobierno, tiene que haber un orden en la casa, tiene que haber un orden en cada esfera de la vida. Y usted dice, oye, yo también creo eso. Eso no es nada malo. Ese es un principio de gracia común. Esa idea de que todo tiene que estar en orden para que funcione. Así que él era un funcionario de gobierno que trabajaba para un líder muy poderoso. Un día él le dio un consejo a un líder, el líder no lo tomó, así que simplemente él renunció a la corte real, se fue, y ya él era un maestro, y él comenzó a buscar personas alrededor de él. Él comenzó a ser un maestro con discípulos. Él comenzó a ser una persona que iba de ciudad en ciudad pregonando esta enseñanza. Más adelante él escribió algunos libros, algunos están ahí, Anacletos, libros de mutaciones, las Odas, la historia y muchos más. Algunos son libros de él, otros son libros que él editó, algunos simplemente son colecciones de sus predicaciones, cosas que él enseñó y algunos de sus discípulos un día se sentó y las apuntó. Pero lo que usted tiene que saber del confucianismo es, surge en una China, en un momento en que el budismo, que viene de la India, estaba entrando a China. Así que también esto es como una religión que surge literalmente como que para parar un poco la influencia de una religión extraña, de los budistas que venían de la India. Así que simplemente lo que usted tiene que saber ahora es que este era un hombre, funcionario de gobierno, le gustaba que las cosas salieran bien. Un día renunció a su trabajo como funcionario de gobierno y se convirtió en un maestro con muchos estudiantes, donde él le iba a enseñar principios para tú crecer como una persona virtuosa, para tú ser una mejor persona. Eso era Confucio, un maestro moral, que él mismo dijo, vuelvo y repito, en muchas ocasiones que él no era perfecto, que él no había cumplido esas exigencias, pero él entendía que había que vivir según esas exigencias. A Confucio no le interesaba mucho lo divino. A Confucio le interesaba mucho el aquí y el ahora. De hecho, el confucianismo no tiene esta idea que tiene el cristianismo y otras religiones de cielo, infierno. Para ellos lo más importante es vivir el aquí y el ahora para que las cosas funcionen. Después no sabemos ni cómo va a ser la vida después de la muerte. Lo que sabemos es que existiremos de alguna manera como espíritu. Esa era la idea que ellos tenían. Y por eso en tu familia te seguirán adorando y venerando, para que tú te mantengas cerca. El concepto era que tú te mantenías cerca de tu tumba. Así que te enterraban cerca de tu casa, o donde tú habías vivido, para que tu espíritu se quedara por allí. Y te daban ofrenda, te daban comida, y ese tipo de cosas. Pero en realidad, mi hermano, el confucianismo no tiene esta idea que tenemos nosotros de la vida después de la muerte, el cielo, el infierno. Para ellos lo que importa es vivir una vida moral aquí y ahora.
Oye, cuando estamos dando estas clases, yo les he dicho que usted tiene que estar pensando, si yo me encuentro mañana a un confusionista bien confundido en Plaza del Caribe, ¿cómo yo voy a predicar el Evangelio? Ese es el propósito de esta clase, mi hermano. No que usted aprenda más acerca de Confucio y ese tipo de cosas. O sea, ¿cómo yo entonces empiezo a conectar las verdades del Evangelio? Bueno, ya usted tiene 4 versículos, por eso se lo di al inicio. Y usted empieza a comparar la vida de Cristo. Y usted le dice, oye, usted cree en Confucio, usted cree en que él era un maestro moral. Pero ¿sabe qué? Yo quiero hablarte de que el hombre tiene un problema más grande. Y que Confucio no nos está dando la solución. Él mismo dice que él no puede. Él lo que quiere es hacer una vida en orden. Él no sabe lo que hay después de la muerte. Yo te voy a hablar de uno que venció la muerte. Y yo te voy a hablar de uno que me dice lo que va a pasar después de la muerte. Miren cómo usted puede conectar estas ideas y comenzar a hablar con alguien que pertenece a esta religión del confucianismo. Próxima. Miren ahora esta idea que presenta el autor en su libro, particularmente en la página 66, arriba, la tablita que el autor siempre hace sobre los principios o las verdades principales de esta religión. Mire conmigo, esa tablita es la misma que está en la pantalla, pero usted la tiene ahí. Creo que es la anterior, Carlos. Esa, sí. ¿Cuál es la máxima preocupación en esta religión? Practicar la virtud. Sobre todo, practicar la yen. O sea, practicar la benevolencia. Tener un buen corazón. O sea, usted dice, tú te encuentras en Plaza del Caribe con alguien que pertenece al confucianismo. Él está intentando ser una buena persona. Algo que es bueno en sí mismo. ¿Qué tú le dirías? ¿Quién se anima? Es alguien que entiende que con las enseñanzas de Confucio, él puede ser una mejor persona porque esa es su máxima preocupación. Él necesita practicar la virtud. ¿Qué tú le dirías? Usaría ese pasaje, le dijera, oye, estás muy cargado tratando de salvarte a ti mismo, estás muy cargado tratando de ser virtuoso por ti mismo. ¿Qué más le diría? El asunto de Nicodemo, que era religioso, sí, pero estaba muerto. Y yo me imagino que Nicodemo quería también ser benevolente, un buen corazón. Excelente. Pero Jesús mismo le dijo, está muerto. Una excelente historia para compartir con alguien que cree en el confucianismo. De hecho, hace poco yo leí una serie de predicaciones que se predicaron en los años 60 por uno de mis predicadores favoritos, Martin Lloyd Jones. Este hombre predica una serie de sermones sobre el libro o sobre las verdades o la historia de Nicodemo, de Juan. Y hace poco leía esa historia de Nicodemo otra vez y él decía, ¿sabes qué? Nicodemo quedó sorprendido con las palabras de Jesús. Cuando Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y por qué él dice eso? Oye, porque Nicodemo pensaba que él podía simplemente reformarse un poquito, mejorarse un poco. Bueno, Nicodemo estaba viviendo una vida perfecta, según los estándares de la época. Según los estándares judíos, él era perfecto, lo tenía todo. Él era hasta un maestro de la ley. De hecho, yo he hablado aquí de Nicodemo antes. Y cuando dicen el maestro de Israel, Jesús se está refiriendo a Nicodemo como un maestro de maestros. O sea, él lo que probablemente Nicodemo fue a acercarse a Jesús y decirle, mira, yo soy casi perfecto moralmente. ¿Qué tú me dices para que me ayude? ¿Qué puedo añadir a mi vida para ser más perfecto? Lo que está buscando alguien en el confucianismo. ¿Qué puedo hacer para yo ser más virtuoso, ser mejor persona? Y Jesús le desbarata su teología y su sistema religioso. Y le hace así en el piso. ¿Sabes por qué digo eso? Porque Jesús no le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Estás en muy buen camino. Sigue así, Nicodemo. Te falta poco. Nicodemo está llegando. Nicodemo, lo único que te falta es añade esto y esto. Es como, añade la fresita encima del pastel, Nicodemo, y estás salvo. ¿Sabes qué? Jesucristo le destruye todo su sistema. Jesucristo le destruye todo su esfuerzo, todo su pedigrí, todo su conocimiento. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Tienes que morir y nacer de nuevo. O sea, todo tu sistema no te funciona, Nicodemo. Tienes que volver a nacer. Entonces, cuando yo estaba leyendo a Martin Lloyd Jones predicando ese pasaje, es impresionante porque él dice, ¿sabes qué? El hombre moderno lo que quiere es mejorar su vida un poquito.
Decir, no, yo no soy tan malo, yo me puedo mejorar un poco aquí, allá, la cherry se me paté, como dije. Y Jesús de momento dice, no, es que el evangelio choca con el hombre moderno porque le dice, no es que tú necesitas una mejora. Es que tú eres tan pecador y estás tan apartado de mí que tú necesitas ser reconstruido de nuevo. Tú necesitas volver a nacer. Entonces, ahora entendemos mejor el choque de las palabras de Jesús a Nicodemo, que creía que lo que necesitaba era simplemente una mejoría a su vida. Y Jesús le dice, no, tienes que nacer de nuevo. Todo eso no sirve para salvarte. ¿El qué? El joven rico. Ahí está. Hermano, apúntela. Todas esas historias pasadas que ustedes mismos están diciendo en este ejercicio, porque son la práctica. El mundo está globalizado. O sea, un mundo globalizado, usted se puede encontrar con gente de esta filosofía o de estas religiones en cualquier parte. ¿Y cómo usted va a compartir el evangelio con ellos? Ahí tiene varias historias. Hable de Nicodemo, hable del joven rico. Una de las cosas que a mí más me impresionó, pastor, fue que cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, que lo evangelizó, y a él fue que le dijo, de tal manera amó Dios al mundo. Sí. Tú sabes que le dijo, tienes que creer y hacer un cambio de vida. Así es. Pastor, y eso viene jamás con la religión universal, porque muchos piensan en el trabajo que haciendo muchas cosas buenas, Sí. vamos a tener el cielo. Es la tendencia del hombre. Usted la ve en cada religión del mundo, la estamos viendo ahora con el confucianismo, pero es lo mismo. No recuerdan de Buda, no se acuerdan del hinduismo, es lo mismo. Obras que yo puedo hacer o yo intento hacer para salvarme. Aquí lo que Confucio enseña es que tienes que practicar unas cosas, tienes que practicar la virtud. De hecho, el confucianismo todavía hoy, hay mucho debate, hay mucha gente que dice, no, eso no es una religión, eso es una simple filosofía de vida. Es lo mismo que el budismo. Y ya la semana pasada demostramos que el budismo es una religión completa. El confucianismo también. Aunque en China hay muchas personas, aún desde el gobierno, las empresas, que utilizan las enseñanzas del confucianismo para ser una mejor persona, la utilizan en el gobierno, en las escuelas, aun cuando gente que diga no afiliarse a ninguna religión, ellos conocen estas ideas. Entonces, como para ellos son ideas importantes las de Confucio que todavía marcan su vida. Hace un tiempo atrás yo veía un documental como de 1 hora y media de un hombre que explicaba cómo en su empresa, era un chino, y cómo él decía de donde él trabajaba en China, todo lo que se hacía allí, hoy, un video reciente, todo lo que se hacía hoy, las enseñanzas eran basadas en las ideas de Confucio. Y él mismo no se consideraba un adorador de Confucio. Era que él decía, oye, estos son principios que yo tengo. O sea, tenemos millones de personas, no solamente en China, en el mundo entero. Usted cambia el nombre ahí, que están haciendo lo mismo. Ellos creen que pueden mejorarse. Ellos creen que pueden ser una mejor persona. Miren el concepto de dioses que ellos tienen. El cielo no es una persona, pero ellos le oran al cielo. Interesante. No está muy claro qué concepto ellos tienen de la vida después de la muerte, pero para ellos tiene que haber algo. Noten, no alguien necesariamente, no una persona, pero tiene que haber algo. Y por eso ellos le oran al cielo. El cielo va a recibir tu oración, según la enseñanza del confucianismo. El cielo te va a castigar si te portas mal. Oye, ahí usted tiene toda una línea para hablarle desde la perspectiva del evangelio y decirle, ¿sabes qué nos enseña la Biblia? Que allá arriba no hay algo, hay alguien. Y mientras tú no sabes quién es, tú simplemente estás tanteando y tú oras a algo allá en el cielo que te va a castigar o que te va a bendecir. Yo te puedo hablar de alguien. Yo te puedo hablar de un Dios personal que se reveló en la Biblia, que desde el principio creó al hombre. Génesis 1, no tienes que esperar mucho. Y le habló, se relacionó con él. Así que usted tiene otra línea para evangelizar a alguien que crea en esta religión. La naturaleza humana es buena en sí misma y es capaz de realizar la benevolencia o el buen corazón. Ahí usted tiene muchos versos para contestarle. No hay bueno ni un uno, como dice la Biblia. Así que el problema humano básico es el abandono de la virtud. O sea, hemos abandonado la vida correcta. Y como hemos abandonado la vida correcta, necesitamos corregir eso. ¿Cómo podemos corregir eso? ¿Cómo podemos mejorar como persona? Confucio te da algunas enseñanzas, algunas reglas
él te habla de practicar las 5 relaciones. O sea, que el papá tenga una buena relación con sus hijos, que el hijo tenga una buena relación con papá, que el hermano tenga una buena relación con el hermano, que el amigo tenga una buena relación con el amigo y que el jefe tenga una buena relación con su empleado. Ya. Es como un concepto de, si tú haces eso, estás empezando a practicar la virtud que te va a hacer una mejor persona y es al final de cuentas lo que te salva. Ellos también tienen la regla de oro, que la regla de oro no es otra cosa que ese principio, usted lo vio en su libro, de que no le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Próxima. Sí. Es que al final, es lo interesante, usted tiene otra línea para conectar el confucianismo. Hay muchas cosas ahí que son verdad. O sea, me refiero, de gracia común. Que te tienes que relacionar bien con tu papá. Eso es gracia común. O sea, el indio que nunca ha recibido la Biblia, el hijo respeta a su papá. ¿Entiendes? Eso es gracia común de cómo Dios nos diseñó, porque hay una moral, Romanos 2, que está en el hombre. Dios puso algo, hay una conciencia que le dice al hijo que tiene que, de chiquitito, empieza a ver a su papá como una figura de autoridad. Y que debe tener una buena relación, por ejemplo, con su familia. De que no le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Obvio. Otro principio, gracia común. Así que muchas de estas cosas interesantes, tú dices, oye, son principios que tienen lógica, que son de gracia común, pero al final, sin Cristo, sin el Evangelio, es moralidad vacía. Porque no tiene sentido. ¿Para qué tú estás haciendo eso al final? ¿Para qué vivir una vida virtuosa? ¿Para qué vivir una vida buena? Si al final yo no sé si quién está en el cielo, yo no sé qué va a pasar con mi vida. Para quedarme por ahí como un espíritu en el patio de los abuelos míos, de la casa mía. ¿Cuál es el propósito de la existencia? Son preguntas que usted tiene que hacerle a alguien que cree en esta religión. El confucianismo usted tiene que verlo como un sistema ético para la sociedad. Eso es lo que trató de hacer Confucio. Darle un sistema de virtudes al hombre para que sea una mejor persona. Y usted sabe todos los problemas que tiene eso. Porque el hombre por sí mismo no puede arreglarse a sí mismo. Eso es lo que Confucio no entendió. Y lo que muchos hombres y mujeres en el mundo entero a través de la historia no han entendido. El hombre no puede arreglarse a sí mismo. El hombre se da cuenta que hay algo mal en él y trata de solucionarlo. Y el Evangelio de Jesucristo le dice, no puedes solucionarlo tú. Hay algo mal en ti, es el pecado, pero solamente Cristo puede lidiar con eso. Próximo. Confucio y su compañero o su discípulo, que se llamaba Mencio, creían que el cielo impartía un sentido moral en cada persona. Y como dijimos, esto puede sonar como lo que dice Romanos capítulo 2, versos 14 y 15, de que la ley, hay una conciencia que Dios puso, está escrita en nuestros corazones. Pero miren lo que dice al final de la página 65. Ellos suponen que nosotros podemos perfeccionarnos sin ayuda por nuestros propios esfuerzos. Eso es lo que cree esta religión. Que nosotros podemos curarnos a nosotros mismos. Que podemos perfeccionarnos y ser mejor persona sin ayuda divina, sin la ayuda de Dios. Y bíblicamente sabemos que eso es imposible. Bien, próximo. Lo que tenemos en Confucio es un maestro moral, un filósofo. Pero ¿cómo eso se convirtió en una religión? Escuchen lo que dice George Braswell. Después de la muerte de Confucio, ciertos emperadores chinos incorporaron las enseñanzas de Confucio a la educación en China. Otros emperadores establecieron un culto nacional en honor de este hombre, se le asignaron milagros. O sea, ya no era más que un maestro moral. Mientras él vivió, ahí usted tiene otra comparación entre Cristo y Confucio. Confucio vivió toda su vida y murió y nunca se dijo de él que hizo un milagro, no. Él era un maestro, él mismo se consideraba un maestro ya. Más nada que eso. Usted no puede decir eso de Cristo, de que él mismo se consideraba un maestro. Él afirmó, el Padre y yo uno somos. Él afirmó muchas verdades de que Él es Dios. Él hizo muchas cosas que mostraban que Él era Dios en los evangelios. Oye, controla la naturaleza. Controla los demonios. Controla la vida y la muerte. Salva gente. Perdona pecado. Oye, eso está bien lejos de lo que hizo Confucio. Pero hay gente que dice, no, todas las religiones del mundo son igual. Confucio y Cristo es lo mismo. Así que fue después que Confucio murió que los emperadores de China
empezaron a decir, oye, lo dije hace unos minutos, el budismo está creciendo en China, el budismo de otro país, el budismo de India. Tenemos que hacer nosotros nuestra propia religión en China. Así que tomaron las enseñanzas de Confucio, empezaron a hacer algunas leyendas sobre su vida y decir, ¿sabes qué? Él sanó a gente. Eran cosas que ni él, que él mismo vivo hubiera dicho que no, probablemente. Decía, él hizo milagros y se empezó a crear toda una religión alrededor de él. Y empezaron a llevarles ofrenda a Confucio. El que era un maestro moral, ahora se convirtió en un dios. Próxima. Y lo que ustedes ven ahí son templos completos que existen hoy en China, donde, no sé si se ve muy bien, donde hay estatuas, allá hay una afuera y allá hay una adentro, donde hay estatuas, donde se ora, se venera y se adora a Confucio, aquel maestro moral que nos está enseñando cómo ser mejores personas, cómo perfeccionarnos a nosotros mismos sin la ayuda divina. Así que eso es el confucianismo. Yo espero que ustedes estén menos confundidos de lo que llegaron. Al menos confundidos de lo que llegaron. En los próximos 15 minutos, aproximadamente, vamos entonces a comenzar a ver este segundo gran grupo religioso de China. Ya al menos tenemos una idea más clara de qué es el confucianismo. Un maestro moral que te está diciendo, tú puedes perfeccionarte a ti mismo, yo te voy a dar algunas enseñanzas, pero eres tú el que te vas a curar a ti mismo, el que vas a ser una persona más virtuosa por ti mismo. En el taoísmo es muy interesante, esto es otra religión, otro sistema, que prácticamente es una filosofía que comenzó para reaccionar a las enseñanzas de Confucio. Comenzó en el mismo tiempo, más o menos, en el siglo VI, cuando los judíos estaban allá en el cautiverio babilónico. En India se estaban peleando, en China se estaban peleando por quién tenía la solución para el problema del hombre. Si Confucio o el maestro del taoísmo que se llamaba Lao Tse. Así que ¿quién tiene la razón? Todavía ese es el debate en China. Porque hoy en China muchas personas o se adhieren a las enseñanzas de Confucio o se adhieren a las enseñanzas de Lao Tse, o ¿sabes qué hacen? Como yo dije al principio, cogen un poquito de acá, lo que le funcione de esto, lo que le guste. ¿Qué te gusta de Confucio? Oye, pues que veneran a los antepasados, eso me gusta, eso es virtuoso, a mí me gusta venerar a los viejitos. A mí me gusta esas enseñanzas de Confucio, de que yo como papá cuida a mi hijo y que mi hijo me respete, eso es bueno, así que yo cojo un poquito de eso. Y de momento vas a esta enseñanza de Lao Tse con el taoísmo. ¿Qué te gusta de ello? Ah, pues me gusta tal cosa, y cojo un poquito. Y si todavía te falta para llenarte en ese buffet, para llenar tu espiritualidad, vas al budismo. Y también cojo un poquito de ahí, de la enseñanza de Buda. Y si todavía te falta, tienes entonces las religiones locales o autóctonas, la adoración de los ancestros. ¿Qué hace un chino hoy? Tradicional. Le coge un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí y un poquito de acá. Y ya. ¿Cómo tú le contestas a él? ¿Cómo tú le contestas a una persona? Comienzas a tener una relación, comienzas a hablarle acerca del evangelio y empiezas a darte cuenta que esta persona está cogiendo un poquito de Confucio, un poquito de Lao Tse, un poquito de Buda, un poquito de las religiones autóctonas. ¿Cuál podría ser tu respuesta basada en la Biblia? Excelente. Tú estás tratando de coger la mejor parte de cada uno. Yo te voy a dar uno nada más, que es el verdadero, que no necesitas otro. ¿Qué más? Piensa, porque te vas a encontrar, te vas a acordar de mí cuando te encuentres en Plaza del Caribe con un confucianista. O te vas a acordar de esta clase, eso espero. Tremendo. Aquí son muchos sistemas, sacrificios, un poquito de todo, intentando salvarse. Y podríamos ir a ese pasaje de Hebreo que dice, no, mira lo que hizo Jesús, lo hizo Él y fue suficiente una sola ofrenda. Pastor, lo que pasa es que ahí hay un punto que se puede defender entre comillas, y es que humanamente tú tienes una cosa, claro, ética, y eso está bien.
Pero es que esa es la situación con Nicodemo. Si él me contesta eso, "Oh, pero no es malo ser una buena persona, eso está muy bien". Oye, pero que vamos a ir a la Escritura, podemos ir al ejemplo de Nicodemo, el joven rico, eran buenas personas, lo eran, genuinamente. Y Cristo le dijo que estaban perdidos, que sin él estaban perdidos. Mi punto es que están siguiendo mortales. Así es. Que Confucio está muerto, Lao Tse está muerto, Buda está muerto. Así, tienen sus tumbas cada uno, literalmente. Tremendo. Se habla de Juan 14:6. Ajá. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. No escoge 4 callejones, ¿sabes? No, es que él mismo, para que no hubiese ningún tipo de confusión, a el punto, si ellos quieren saber qué hay en el cielo, pues el cielo está el Padre, ¿sabes? Yo lo puedo, Sí. llevar a ellos. Y de hecho, pastor, estamos hablando de Confucio. Antes de morir, él dijo, yo no soy el camino. Ahí está. Él dijo, yo no soy perfecto. Él dijo, yo no soy el camino. Él dijo, yo he escuchado frases de él como que él dijo, yo soy otro pecador. O sea, yo soy, no usa ese término, pero como diciendo, yo soy otro más que está en el camino. Es como la falsa esperanza que tienen entonces los budistas, porque te dicen, oye, esta rama del budismo que decía, pueden haber dioses, pero ellos están tratando de salir del samsara. Ellos están tratando de salir de ese ciclo. O sea, ellos necesitan salvarse a sí mismos, así que no podemos contar con ellos. Estos son maestros morales que también ellos mismos están diciendo, nosotros tenemos que salvarnos a nosotros mismos también. Te estamos dando tal vez unas enseñanzas, pero tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Miren lo que ocurre con Lao Tse. Lao Tse es el representante principal de lo que es ese movimiento que hoy se conoce como el taoísmo. Como les dije, él no estaba de acuerdo, vivieron más o menos en la misma época, pero él no estaba de acuerdo con las enseñanzas de Confucio y dijeron, no, esas enseñanzas son demasiado, es una carga moral. ¿Cómo que yo tengo que vivir de esta manera, con estas reglas, con esto o lo otro? De hecho, me interesa porque entre el confucianismo y el taoísmo usted ve la representación de los hombres de toda la humanidad. Porque están los que, como el confucianismo, están haciendo muchas cosas para salvarse. Y están los otros, como el taoísmo o Lao Tse, que dijo, no, Confucio, eso es demasiada carga. Tú lo único que tienes que hacer es, déjate llevar. Literalmente. ¿Usted escucha eso como una filosofía moderna? Eso es muy viejo. Eso es de cientos de años antes de Cristo. Esa idea de déjate llevar. No lo inventaron los otros días estos cantantes raperos o modernos. No. Es un concepto muy viejo. De hecho, usted quiere resumir la religión del taoísmo, especialmente la parte religiosa, es eso literalmente. Déjate fluir por el Tao. Ahora sí, Carmen. ¿Qué es el Tao? George Braswell trata de explicar esta idea diciendo que el Tao significa un camino o una forma de vida que está en conformidad con la naturaleza del universo. O sea, ¿qué es el Tao? Es el principio o el poder que regula la naturaleza, que regula el universo. Eso no es Dios, no es una persona para ellos. No es una persona que está en el cielo, Tao, no. Para ellos es una fuerza, es un principio. El objetivo de la vida, ¿cuál es? Según esta religión del taoísmo, seguir el Tao, seguir la fuerza, seguir la armonía. Porque si tú sigues eso, ganas la inmortalidad. Ese es el principio. Tú ganas vencer la muerte, que es el problema más grande del ser humano, según esta filosofía o esta religión llamada el taoísmo. También el confucianismo tiene este término del Tao o Dao. Ellos usan la misma idea. Es como la fuerza detrás de todo que regula el universo. Así que, ¿qué me está enseñando Lao Tse? Que Confucio, para tú ser una persona perfecta, te está poniendo muchas reglas y muchas cargas. Él te está enseñando que simplemente te tienes que dejar llevar y ser parte del universo. El pasivismo. Miren la idea de ellos. Literalmente, esta es la idea de ellos, la filosofía. Ellos dicen, oye, si yo tengo un problema con alguien,
una pelea, una discusión, yo no voy a tratar de resolverla. Según el Tao, la fuerza que está detrás de todo, yo voy a dejar que las cosas pasen, déjate llevar, y eso se va a resolver solito. Esa es la idea. Yo tengo un problema, no lo voy a atender, eso se va a resolver solito. Ellos dicen, uno de sus maestros, uno de los discípulos de este hombre, llegó a decir que él dejó de buscar la felicidad, porque buscando la felicidad encontró muchos problemas. Y él dijo, si tú dejas de buscar la felicidad llega a tu vida. Eso se escucha tremendo. Eso se escucha por una frase de Twitter o ponerlo en Facebook. Se escucha muy bien. Si tú dejas de buscar la felicidad, te sientas ahí y la felicidad va a llegar solita. Esa es esta religión. ¿Usted ha escuchado eso por ahí? Yo lo he visto en amigos de la escuela que ponen esa frase. Frases bien parecidas a esa. Están reciclando religión antigua de China. Tranquilo, déjate llevar. Lo he escuchado 1000 veces eso. Tranquilo, no busques la felicidad, ella va a llegar a ti. Ese es el taoísmo. Esta pasividad. Mientras el confucianismo tú tienes que estar haciendo cosas y cosas y cosas y te carga. Lao Tse dijo, no, Confucio, te estás cargando demasiado. Simplemente no hagas nada, déjate llevar. Oye, ¿cómo le contestas entonces a ellos? ¿Cómo tú le contestas a un taoísta de la perspectiva bíblica cuando lo estás evangelizando? Porque ese no quiere hacer obra, ese no está envuelto en eso, sí, no puede contestarle con esas cosas. Pero piensa en algo, hay una respuesta muy buena que le puedes dar. Piensa por un momento. El hombre, desde la perspectiva bíblica, el hombre tiene un problema, su pecado, separación de Dios. Él diría, tranquilo, no hagamos nada, eso se va a resolver solito. Somos malos por naturaleza. Una buena línea podría ser, el conflicto siempre va a haber porque le resalta que el hombre es pecador por naturaleza. Bien, pero ¿qué más? ¿Cómo le conectaría con el Evangelio? ¿Cómo le predicaría el Evangelio? Ya Confucio, a los que creen en esta enseñanza, ya usted le dijo, mira, no es por obra para que le dé gloria. Así que ya usted le enseñó que es con lo que hizo Cristo. Pero a este que está diciendo que simplemente déjate llevar, no hagas nada, y se va a resolver ese problema solo. El problema del hombre se resolvió solo. Sí. Yo le diría el camino ancho, déjate llevar el camino ancho. Sí, excelente. Tremenda respuesta. Así es. Una muy buena referencia de los evangelios. Ese es el camino ancho que muchos escogen. Pero entonces hay que decirle, ¿sabes qué? El problema no se resolvió solito. Costó sangre, costó el dolor. A Cristo le costó todo. A ti no te costó nada porque es por gracia, pero a él le costó todo. Así que no se resolvió solo, con la fuerza impersonal del universo. No, ¿sabes qué hizo Dios? Él vino a resolver el problema porque tú no podías, ni yo podía, ni Juanito podría, ninguno de los hombres podía, así que él vino y lo resolvió. Ese es el Evangelio. Así que una buena manera entonces usted contestarle y predicarle el Evangelio a una persona que crea en esta enseñanza. Próximo. Próximo. Bien, el taoísmo, y ya con esto estamos cerrando, se divide en dos renglones específicos. Uno es filosófico, donde ellos no creen en los dioses, solamente en el Tao impersonal, donde el ser humano ya está unido a esa fuerza impersonal del universo, donde nuestro problema más grande es que estamos separados de esa fuerza que une el universo, y como estamos separados de esa fuerza que une el universo por estar tratando nosotros de hacer tanta cosa, lo mejor es simplemente no luchar, dejarte llevar, ser espontáneo, vivir cerca de la naturaleza. ¿Usted no ha escuchado eso por ahí? Ten armonía con la naturaleza, déjate llevar, sé espontáneo y ya. No tienes que hacer mucho esfuerzo. Ese es el taoísmo filosófico. Pero ¿sabes qué? Ese fue el original, esa fue la enseñanza de este hombre, pero eso no funcionó. Porque el hombre por naturaleza necesita adorar algo. Eso lo dice la Escritura, Romanos 1. El hombre es un adorador por naturaleza. Lo que pasa es que en vez de adorar al Creador, su mente pecaminosa ahora lo lleva a adorar a la criatura.
Así que esto no funcionó porque no tenía idea de dioses, no tenía dioses. Lo que tenía es simplemente tú, sálvate, únete con la fuerza del universo, eso no es un dios, así que déjate llevar ya. Es una filosofía de vida. Así que por eso, algunos años después, nació lo que yo les expliqué ya, este taoísmo religioso. ¿Y qué es el taoísmo religioso? Próxima. Lo vas a encontrar ahí. Próxima. Ahí está. ¿Qué es el taoísmo religioso? Es un sistema de religiones basada en estos principios que ya explicamos, donde sí existen los dioses, donde hay muchos dioses. De hecho, en su libro se explica una historia de un hombre que fue a adorar a un templo donde había muchos de estos dioses, y cuando él estaba apurado, adoraba a su dios favorito, porque entre todos él tenía un dios favorito. Pero cuando tenía tiempo, iba un ratito aquí y adoraba a este Dios. Iba un ratito aquí y le pedía a este por su finanza. Iba un ratito aquí y le pedía a este por su familia. Iba un ratito aquí y le pedía a este por las peticiones de yo no sé quién, de sus vecinos. Ese es el concepto. Y hoy existen monasterios en China llenos de atrios, de altares a muchas deidades diferentes. Para este grupo de personas, el ser humano es pecaminoso. Aunque no usen ese término. O sea, ellos dicen, el ser humano tiene algo mal en sí mismo. ¿Cuál es la solución a ese problema del hombre? Que simplemente no puede hacer algo para salir de ese estado pecaminoso. Que le tiene miedo a la muerte. ¿Cuál es la solución? Anterior. Próxima. Esa. Al final de la pantalla. Buenas obras, meditación, oración, penitencia, eso es darse golpe, y muchos otros métodos. O sea, esto es un sistema que te da muchos métodos para tratar de ayudarte en ese proceso de convertirte en inmortal. ¿Cómo tú le contestas a alguien que pertenece a este grupo de taoísmo religioso que está intentando por sí mismo convertirse en inmortal? ¿Qué pasaje de la Biblia utilizaría? Cuando él dice, mi problema más grande es que soy mortal y que un día voy a morir. Ese es mi problema más grande. Él dice. Y yo quiero llegar a ser inmortal, a que por generaciones y generaciones en mi casa me veneren. Y yo esté muerto ya, pero hay una estatua mía chiquitita allí donde me oren. Yo quiero ser inmortal en ese sentido. Así que, ¿cómo usted le contestaría? Y con esto ya cerramos. Juan dice, el que tiene al hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo no tiene la vida. Ya, ahí está clarito. ¿Tú quieres recibir inmortalidad? Vida eterna, hay una sola forma de hacerlo. Por uno que murió él. Por la muerte de él, tú puedes tener vida eterna. Y ahí tienes oportunidad para predicarle el evangelio. En la próxima imagen, lo que ven son templos en China donde se adora la figura de él o de algunos maestros. Así que usted tiene templos en China donde no solamente se adora a Confucio, sino que tiene templos en China donde se adora a otros maestros o líderes religiosos. Primera de Pedro 2, 21 al 25 está ahí, no lo tienen que buscar. El último texto dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando él padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. La solución, él la está buscando. Toda esta gente está buscando la solución para salvarse, para tener inmortalidad. Aquí está. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos, ¿tú quieres inmortalidad? Mírala ahí. Para que nosotros, estando muertos por Cristo, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuiste sanado. Mi hermano, esto es un excelente versículo para compartir con alguien que cree en esta religión. Y mira qué hermoso termina, verso 25. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mi hermano, vamos a orar para terminar nuestra clase de hoy. Y una vez más le podemos dar gracias a Dios por esa gracia tan grande que Él ha tenido para con nosotros en Cristo, y recordar que no se trata de lo que nosotros hagamos al final, como todos estos grupos están intentando salvarse, sino de lo que hizo Cristo en la cruz.
Padre, gracias por esta enseñanza, por este tiempo que nos permite estar juntos una vez más. Oh Señor, son millones de personas que hoy están perdidas creyendo estas cosas. Y te pedimos hoy que tengas misericordia de ellos, que envíen misioneros, que nos comprometamos como iglesia a que el Evangelio de Jesucristo, ese mensaje profundo pero a la vez simple y hermoso, pueda llegar a los oídos y los corazones de estas personas, Señor. Y que ellos no sigan intentando salvarse a sí mismos, porque es imposible. Y que ellos entiendan, Señor, que ellos no pueden perfeccionarse a sí mismos, sino que ellos tienen que ser nuevas criaturas. Y eso solamente es posible a través de lo que pasó en la cruz. Gracias, Señor, porque nuestros esfuerzos más grandes como humanos son inciertos, son vanos. Gracias una vez más te damos hoy por la cruz, porque un solo sacrificio fue suficiente para salvarnos. Gracias por esta enseñanza. Te pedimos que nos ayudes a poder compartir tu evangelio con otros. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.